Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas, macaco también significa motivación, atención, concentración y actividad. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita acumular varios salarios. Se plantea la solución en un programa de 35 líneas. En la línea 3 se importa la librería Foundation.h. También se pueden importar librerías de C++ y de C. Veamos la función ejecutar, líneas 15 a 26. Esta función ejecutar entonces calcula la suma de salarios. En la línea 17 declaramos de tipo entonces flotante un acumulador en 0 y el salario. Usamos un ciclo for de 1 a 50, líneas 19 a 23, vamos a leer 50 salarios. Entre este ciclo leemos el salario y lo acumulamos. Y por último se imprime el total de la suma. Le invitamos a visitar la tutoría acumulador de salarios en TurboC. Allí se explica de manera más detallada el uso de acumuladores y de ciclo for. Entonces, para programar orientado a objetos en Objective-C, vemos que se usan dos bloques de código principales, que son la interfaz y la implementación. En la interfaz se define la estructura de un objeto, o sea, se declaran los atributos y comportamientos. Y en la implementación se programa la lógica de cada función declarada en la interfaz. O sea que el compilador entonces determinará en la interfaz el tamaño a reservar de memoria a cada objeto que se instancie de la clase acumulador de salarios. Veamos la interfaz que va entre la línea 5 a 7, entre las directivas @interface y @end. Aquí damos nombre a la clase como acumulador de salarios, dos puntos, luego hacemos referencia a la clase principal en ese object. Aquí se declaran los atributos de esta clase, entonces de tipo entero se declara la variable x. Estos atributos pueden ser accedidos desde cualquier método de la implementación, por ser variables globales. Esta variable x se usa en un ciclo for. Ahora declaramos entonces los comportamientos o funciones de esta clase. Entonces en la línea 6, primero se indica con guión que se va a declarar un método de instancia. Luego el tipo de retorno, void para retornos vacíos, luego el nombre de la función, en este caso ejecutar. Con esto el compilador entonces ya definirá la función. Irían también parámetros de entrada. Esta función no recibe ningún parámetro, los parámetros irían separados con dos puntos. Recuerde que un parámetro se compone de tipo de dato y nombre de variable. Veamos la implementación, líneas 9 a 27. En la implementación entonces hay un método especial, líneas 10 a 14, este es el constructor. El constructor no es necesario declararlo a menos que se sobrescriba, o sea que reciba parámetros de entrada. El constructor se invoca cuando se instancian objetos de la clase acumulador de salarios, o sea en la línea 31. Este constructor se encarga de inicializar las variables de instancia. No es necesario inicializar x, ya que en la función ejecutar se hace. Con esto queda lista la implementación y la interfaz, o sea la clase acumulador de salarios. Para usar esta clase entonces será necesario instanciar un objeto. Vamos a hacerlo en el main, líneas 29 a 35. Recuerde que el main es el método de inicio del programa. En el main, línea 31, se crea un puntero llamado bj de la clase acumulador de salarios. Para hacer que este puntero apunte a un objeto de esta clase, vamos a instanciarlo. Entonces a la clase acumulador de salarios se le invoca el constructor. Primero se reserva memoria invocando a alloc y luego se invoca el constructor. De esta manera queda definida en memoria la estructura de un objeto de la clase acumulador de salarios. Ya se podrá usar entonces la clase a través de este puntero. Simplemente será invocar la función ejecutar que resuelve el problema. Entonces en la línea 32 entre corchetes nombramos el puntero obj seguido de la función a invocar, en este caso ejecutar. Con eso el compilador va de la línea 32 a la línea 15 y soluciona el problema.
Por último, línea 33, Relays es un método que se encarga de liberar la memoria dinámica creada. Esta fue la tutoría del ejercicio, crear un programa que permita acumular salarios. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co. Trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook.